Condicionamiento operante en una rata. Bases teóricas. Nos basamos en Edward Thorndike y su ley del efecto, donde se nos indica que si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si la respuesta va seguida de un hecho molesto, la asociación se debilita. Así fue como Thorndike propuso la teoría de que los animales aprenden por ensayo y error. Cuando algo funciona satisfactoriamente, el animal establece una conexión o asociación entre el comportamiento y el resultado positivo. Condicionamiento operante de Skinner. Este, por su parte, fundó su teoría en la simple reflexión de que el comportamiento observable era más factible que estudiar los procesos mentales internos, los cuales no eran observables. Creía que la mejor manera de entender el comportamiento era observar las causas de una acción y sus consecuencias. Antecedentes. Procedimiento para el estudio de la adquisición de cadenas de conductas en el laberinto. Revista Latinoamericana de Psicología, volumen 16, número 2, 1984. El experimento se basa en el uso de un laberinto y la cadena de comportamiento se compone en 3 pasos, siendo el primero cuando la rata es ingresada al laberinto y se le permite dejar la caja de inicio y encontrar el refuerzo positivo dentro del laberinto. Segundo, el animal puede reencontrar el reforzador y comprender que obtendrá una recompensa. Y en tercer lugar, es libre de moverse a través del laberinto en la búsqueda de ese nuevo reforzador en cada intento de este último, llamado la respuesta final, ya que guía al animal desde la caja de inicio a la caja de meta. Objetivo: enseñar a una rata blanca de laboratorio a resolver un laberinto en T a partir de reforzadores, es decir, a partir del condicionamiento operante, en los que el animal aprendió 2 conductas que son sucesivas y que están sometidas a diferentes relaciones con el reforzador. Objetivos: recorrer el laberinto en T en menos de 15 segundos por el camino correcto y eliminar las conductas distractoras, tomar caminos falsos, saltar sobre el laberinto, devolverse y pausa, tomando como acierto cualquier tiempo igual o menor a 15 segundos, y tomando como desacierto cualquier intento mayor a los 15 segundos. Metodología. Fue una investigación de tipo experimental con un diseño de campo y corte transversal. Para las variables a considerar para el experimento se dividieron en 2, variables independientes y dependientes, siendo las primeras los reforzadores y castigos aplicados, y las segundas el aprendizaje y el tiempo. Para el programa de reforzamiento se estableció un procedimiento de ensayos discretos, el cual estuvo estructurado por 35 ensayos totales divididos en 4 sesiones, y el tiempo entre sesión fue de 8 minutos para efectos de descanso del sujeto experimental. Los tiempos entre sesiones fueron: entre la sesión 1 y la sesión 2 se consideró un tiempo de 4 horas, entre la sesión 2 y la sesión 3 se consideró un tiempo de 24 horas, y por último, entre la sesión 3 y la sesión 4 se consideraron nuevamente un tiempo de 4 horas. Los reforzamientos utilizados para el programa condicionamiento fueron 2 que se derivan de las variables de estudios, siendo estas: como reforzadores positivos, la comida favorita del sujeto experimental. Luego de probar diferentes alimentos, se estableció que era la lechosa. Y como reforzador negativo, dar golpes a la caja o laberinto. En el siguiente video podemos ver la aplicación de ambos reforzadores, tanto el negativo como el positivo. Se utilizó un laberinto en T múltiple, lo que quiere decir que en cada intersección del laberinto tendría la opción de tomar el camino de la derecha o de la izquierda, encontrando así caminos incorrectos que no lo llevan a ningún lado. Se construyó con las siguientes medidas: 75 centímetros por 75 centímetros, con una altura de 12 centímetros para evitar que el sujeto experimental lograra pasar por sobre las paredes del laberinto. La distancia total a recorrer por el sujeto experimental fue de 2,47 metros. Sujeto experimental, bautizado como Brother, tuvo un peso de 88 gramos, el cual no varió durante la duración del experimento. Tenía un largo de 28 centímetros desde la cabeza hasta la cola. Era una rata de la especie Wista, rata de laboratorio común. Una vez iniciado el condicionamiento, en los 4 intentos se le entregaría un trozo de lechosa al sujeto experimental, luego de que recorriera cierta distancia en distintos puntos del trayecto. En la primera sesión la rata no obtuvo reforzamiento alguno. Esto se relaciona directamente con el tiempo que le tomó recorrer el laberinto en los 4 intentos realizados, destacando que uno de ellos no pudo ser completado. Aquí el sujeto de prueba tuvo un tiempo máximo de 8 minutos y 22 segundos y un tiempo mínimo de 50 segundos. En la segunda sesión hubo un reforzamiento continuo, RFC, es decir, se le otorgó en los 4 puntos del recorrido el reforzamiento positivo, donde se pudo observar cómo la cantidad de tiempo disminuyó considerablemente. Lo más notable fue que en el primer intento, obteniendo una recompensa, la rata fue capaz de reducir su tiempo inicial de 8 minutos y 22 segundos de la sesión anterior a 1 minuto con 8 segundos, contando con 13 intentos.
La tercera sesión se considera como la de mayor duración, en donde se pudo apreciar una mejoría visible tanto en el comportamiento del sujeto experimental como en el tiempo en el que realizó los recorridos, obteniendo el refuerzo positivo en solo 2 puntos del camino. Finalmente, la sesión número 4, en donde se otorgaba el reforzamiento positivo en el último tramo o punto del laberinto, se había logrado condicionar al sujeto experimental para llevar a cabo el recorrido en intervalos que fueron desde los 8.86 a los 3.73 segundos, siendo este último su tiempo mínimo, no solo en esta sesión sino también con respecto a todas las demás sesiones. Control de variables. Limpieza. Se realizó la limpieza del suelo del laberinto luego de cada ensayo para así forzar al ratón a recordar el camino y no guiarse por su olfato. Motivación. Se realizó un ayuno entre sesiones de 6 a 8 horas y de 24 horas previo a la última sesión, proporcionándole una vez dentro del laberinto su alimento favorito. Horario de sueño. Dormía alrededor de 5 a 6 horas por la noche y durante la mañana y por las tardes debíamos crear una interacción previa a cada sesión para mantener al animal con ánimo y activo. Sonidos y animales. Debimos aislar a los animales del entorno para así evitar que la rata se asustara o se distrajera con facilidad al oír a los animales externos. Resultados. De tiempo-conducta. Antes del condicionamiento, el sujeto experimental no obtuvo refuerzo alguno. Esto para ayudarlo a reconocer el laberinto. Se relaciona esta situación directamente con el tiempo que le tomó posteriormente para recorrer el laberinto. Después del condicionamiento, el sujeto experimental redujo el tiempo del recorrido a 3,73 segundos, siendo este su mejor tiempo durante el experimento. Conductas distractoras a reforzar. Antes del condicionamiento, el sujeto se vio afectado por las ubicaciones de los investigadores y el ruido de su entorno, afectando así su ubicación espacial. También debíamos eliminar la conducta de olfatear el entorno, acicalarse e intentar saltar las paredes del laberinto en lugar de complementar el recorrido. Después del condicionamiento, el sujeto llevó a cabo el recorrido sin impedimentos, sin pausas y sin confundirse por ningún otro elemento interviniente. Aciertos y desaciertos por sesión. Como podemos observar, hubo una menor cantidad de desaciertos, demostrando así que el condicionamiento funciona correctamente, teniendo como respuesta un 40% de desaciertos correspondiente a 14 intentos y un 60% de aciertos correspondiente a 21 intentos. La línea amarilla representa los aciertos y su ascenso, yendo desde la primera hasta la cuarta sesión, donde se evidencia que en la sesión número 1 únicamente contó con un acierto. Sin embargo, al aplicar el programa de reforzamiento, este número sufrió un incremento en el cual el sujeto experimental pudo lograr el recorrido en el tiempo base establecido como meta, 15 segundos, e incluso reducirlo a un tercio del mismo, consiguiendo así un 8 de 8, es decir, 8 respuestas satisfactorias para los 8 ensayos ejecutados en esta sesión. En contraposición, la línea gris indica tanto el crecimiento como la disminución de los desaciertos, que pasó de ser un 3 de 4 en la primera sesión a cambiar a un 0 de 8, es decir, en esta última sesión no se obtuvieron respuestas erradas por parte del sujeto experimental. Conclusiones. El propósito de este experimento fue condicionar la conducta de una rata de raza Wistar aplicando el condicionamiento operante propuesto por Skinner. Con esto se concluyó que existe efectivamente una correlación entre el tiempo, los agentes distractores y la velocidad, puesto que al contar con la presencia de dichos agentes la velocidad era menor y por ende el tiempo recorrido era mayor. No obstante, al eliminar dichos distractores la velocidad incrementó y a su vez el tiempo disminuyó considerablemente. Número 1. Las ratas y los animales en general sí son capaces de reaccionar ante un estímulo constante de forma específica, el cual estará presente siempre y cuando de él se obtenga una respuesta satisfactoria. Número 2. Se pudo comprobar que es un hecho que el establecer un horario regular de sueño y alimentación ayuda a preentrenar o establecer conductas iniciales en el sujeto experimental, las cuales contribuyen al momento de llevar a cabo las prácticas. Número 3. Por último, al implementar el condicionamiento operante por medio de sesiones que tengan cierto tiempo de diferencia, es primordial que el dicho lapso no exceda las 24 horas, puesto que ese es el tiempo máximo en que la rata será capaz de retener el progreso inicial de la respuesta.